Vamos a comenzar entonces el live del día de hoy que tenemos preparado por Fundación Pro Bono en conjunto con los miembros de Fundación Pro Bono, que como ustedes saben son estudios jurídicos o fiscalías de empresas. Y les comento que el día de hoy nos convoca la temática responsabilidad civil, con algunos matices en relación a la última transmisión que tuvimos respecto a esta temática. Y nos alegra mucho como fundación poder efectuar estas actividades para poder acercar el conocimiento legal o responder cualquiera de las dudas que ustedes tengan. Recuerden que abajo hay una casilla en donde dice agrega un comentario, en donde nos pueden hacer las consultas y los abogados expertos, que ya los conocerán, podrán responder sus preguntas. Les comento, mi nombre es Fabiola Cabeza, soy abogada coordinadora del área de litigios de Fundación Pro Bono y del programa constitucional, y hoy tendremos el gusto de poder conversar con dos expertos en el área de litigios que nos ayudarán a resolver todas las dudas que nosotros tengamos y que ustedes tengan, por supuesto, que nos pueden enviar sus comentarios respecto de la temática responsabilidad civil, ¿ya? Si bien hace poquito tiempo atrás tuvimos un live también de responsabilidad civil, y le agradecemos por supuesto al abogado miembro de Pro Bono que nos ayudó en aquella oportunidad con todos sus conocimientos. La actividad que tenemos hoy día, la transmisión que tenemos hoy día va enfocada principalmente a la responsabilidad civil, pero de establecimientos o prestadores privados. ¿Ya? Ese es el pequeño matiz que vamos a hacer hoy día. En unos minutos van a conocer a los abogados que nos acompañarán el día de hoy, que por lo demás son abogados sumamente comprometidos con la labor pro bono. Ellos son Ricardo Padilla y Pedro Pablo Viñó del estudio jurídico Keri, que es un estudio jurídico miembro de Fundación Pro Bono. Así es que les vamos a pedir que se conecten. Bueno, están conectados, ahí ya nos enviaron las solicitudes. Y solamente antes de aceptar las solicitudes de nuestros invitados del día de hoy, les recuerdo que en caso de que ustedes estén uniéndose por primera vez a nuestras transmisiones de Fundación Pro Bono, les cuento que Fundación Pro Bono otorga asesoría jurídica y gratuita a personas y grupos en situación de vulnerabilidad y otorga también apoyo legal a organizaciones sociales. ¿Ya? Asesoría que por supuesto se entrega a través de aquello que yo les comenté, los miembros de Fundación Pro Bono, que son estudios jurídicos o fiscalías. O también abogados o abogadas individuales. Si tienes alguna duda, alguna consulta legal, tienes un caso respecto del cual requieras orientación o quieres saber si efectivamente podemos asesorarte o representar en tu caso, nos puedes escribir a través del formulario que vas a encontrar en www.probono.cl. ¿Ya? Así es que voy a invitar ahora a Ricardo, ¿cierto? Y a Pedro Pablo. Y aquí voy a buscar sus solicitudes. Aquí ya tengo la Pablo y vamos a ver, acá está también la solicitud de Ricardo. Ahí estamos. Hola Pedro Pablo, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias. ¿Te parece que, a ver, voy a enviarle a Ricardo nuevamente, que ahora estamos usando esta nueva modalidad de poder transmitir a tres personas, que es algo bastante nuevo para nosotros. Así que téngannos paciencia con los asuntos técnicos. Eh, bueno, por mientras ahí se conecta Ricardo, Pedro Pablo, te agradezco muchísimo que nos acompañes el día de hoy y te voy a pedir, por favor, que nos des el honor de presentarte. Yo hice una pequeña introducción, pero te pido, por favor, que te presentes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a usted. Yo soy Pedro Pablo Ñó, abogado de la Universidad Católica y trabajo desde marzo en el estudio jurídico Keri en el área de litigio con mi jefe directo que es Ricardo Padilla, así que voy a estar controlado durante toda esta sesión. Tengo que aprovechar. No.
a ser una actividad muy, muy entretenida y vamos a poder conversar y abrir, ¿cierto?, a todas las personas que se están conectando, abrir la invitación a que nos puedan escribir y, por supuesto, puedan ingresar todas las dudas ahí en la casilla que van a encontrar abajo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Fabiola, perdona, tuve unos inconvenientes técnicos. No te preocupes porque estaba comentando que es primera vez que nosotros hacemos misiones de a 3 personas, así es que eso es novedoso para nosotros y cuando habíamos hecho, porque antes hacemos una prueba para poder verificar todo el elemento de los elementos técnicos de la transmisión, también tuvimos ahí un pequeño desfase en el ingreso, pero ningún problema. Ricardo, te doy la bienvenida a ti ahora, ya le di la bienvenida a Pedro Pablo, y te pido por favor que te presentes. Muchas gracias Fabiola. Mi nombre es Ricardo Padilla, soy abogado senior de Kenny Compañía eh, y también profesor de la Universidad Diego Portales en materias de Derecho Civil. Y bueno, muy contentos por la invitación que nos hizo la Fundación junto con Pedro Pablo y también remarcar y destacar la labor que hace la Fundación para poder democratizar y sociabilizar estos conocimientos técnicos que son muy importantes para las personas, sobre todo cuando ocurren este tipo de inconvenientes en materia de responsabilidad médica, que es bastante delicado y sensible, y es bueno que podamos conversar y poder tener como una aproximación con las personas sobre sus dudas, de las cosas que pueden surgir en este tipo de eventos. Efectivamente, Ricardo, y te agradecemos mucho lo que nos comentas porque efectivamente este espacio está creado para que todas las personas que se van conectando puedan comentarnos sus dudas, ¿cierto? Puedan hacer las consultas que estimen pertinentes, porque la idea es poder acercar este conocimiento y, bueno, también dar la posibilidad de un mayor acceso a la justicia a través de este conocimiento, ¿cierto? Eh, y bueno, vamos a lo que nos convoca, ¿les parece? Perfecto. Pucha, yo Perfecto. he preparado ya mi café para poder acompañar ya, porque uno hasta ahora también como que necesita un pequeño refuerzo para la tarde. Sí, bueno, lo que teníamos ideado, ¿cierto? Para el día de hoy es primero poder dividir nuestra transmisión en dos grandes temas, ¿cierto? Un tema más bien introductorio que tiene que ver con la responsabilidad civil en general, ¿cierto? O mejor dicho, responsabilidad civil en relación a las negligencias médicas, ¿cierto? Y Correcto. segunda parte que vamos a tener al final de nuestro streaming, que va a estar relacionado principalmente a la responsabilidad civil o por qué responden, ¿cierto? De qué manera responden los establecimientos privados, ya que pueden ser clínicas, ¿cierto? Médicos particulares, etcétera. Y vamos a entrar en más detalles respecto de qué entendemos por todos estos conceptos. Entonces, bueno, por supuesto agradeciéndoles por estar el día de hoy. Nosotros sabemos que ustedes son tremendos abogados, que saben muchísimo. Les quiero consultar en primer lugar y a nivel más general, qué es lo que nosotros podemos entender por negligencia médica y cómo sabemos que estamos frente a una negligencia. Perfecto, Fabiola. Como tú bien introduces, estamos conversando sobre lo que es la responsabilidad civil. Pero dentro de la responsabilidad civil hay responsabilidades específicas o particulares dependiendo de la actividad profesional que podemos estar hablando. En este caso es la responsabilidad médica, ¿cierto? Por negligencias médicas. Y aquí también para el público, si lamentablemente somos abogados, hablamos complejo, complicado, innecesariamente muchas veces, pero si hay algo que no se entienda, por favor, o tú, Fabiola, también nos ayudas a hablar en español claro. Pero lo primero es dar cuenta que cuando hablamos de responsabilidad médica, nos encontramos en la función profesional de médicos o prestadores de la salud. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando uno va a un hospital, a una clínica, no solamente espera que los doctores lo diagnostiquen, lo traten o ayuden de prevenir dolencias.
En este sentido, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que es la ley especial que regula esta materia, tiene otros tipos o deberes y obligaciones que le otorga a los prestadores de salud. Y dentro de eso existe, por ejemplo, un deber de informar, un deber de apoyo e incluso debe haber un deber de consuelo, de ayuda, de empatía con los pacientes. En ese sentido, la labor de los médicos no es solamente la prestación de un servicio como de consumo, sino que tiene deberes importantes detrás porque los pacientes muchas veces llegan con dolencias o condiciones físicas o psíquicas que ameritan de empatía, ameritan de resguardo para tener un tratamiento de acuerdo a las situaciones concretas. Ahora también es importante para que todos entiendan que la responsabilidad de los médicos eh, va de la mano y es muy importante entender de que su actuación profesional también va a depender de los avances de la ciencia. No siempre los funcionarios médicos, doctores, enfermeras, van a poder asegurar sanar. Los doctores normalmente no te pueden asegurar sanar o curar una enfermedad, alguna condición físico-psíquica. Solo si los avances de la ciencia lo permiten, vamos a poder entender de que existe la obligación de curar. Eso es importante porque muchas veces uno va al doctor y piensa, bueno, el doctor me tiene que curar. Y no siempre eso va a ser posible. Lamentablemente no. Entonces, cuando hablamos de negligencia médica, y aquí lo que estamos en esta actividad profesional, hablamos de actuaciones o omisiones, es decir, hacer algo o no hacer algo, y que ese hacer o no hacer algo provoca un daño en una persona. Y ese daño se va a dar cuenta, por ejemplo, si voy al doctor y termino peor de lo que llegué, o no se siguieron, por ejemplo, los parámetros profesionales o técnicos que yo como paciente había acordado con el doctor. No se siguió el procedimiento o se realizó algo que no se me informó. Dentro de esa gama hay una actuación y una omisión, podría haber, que puede generar un daño en la condición de salud de una persona. Pero siempre hay que tener presente que se trata de actuaciones profesionales dentro del marco de las reglas normativas o profesionales de los doctores. Es lo que en nomenclatura jurídica hablamos del ex artis de los doctores. Y entonces, cuando uno entra a un establecimiento de salud, uno queda resguardado dentro de una esfera de protección. Uno cuando va a una clínica, a un hospital, entiende que está bajo la protección de este centro hospitalario, de este centro médico. Y de allí que no baste solo que ocurra un daño, ¿ya? Sino que ese daño obviamente debe venir de la mano de esta actuación o negligencia, omisión a romper los parámetros de conducta que se le esperaba al doctor. Y cuando se desajusta estos criterios, en el fondo el doctor se aparta de su profesión, de sus conocimientos técnicos o científicos, y actúa fuera de sus deberes, se va a producir, en términos generales, lo que conocemos como una negligencia médica. Muchas gracias. Y ahí en ese sentido, una cosa que quería preguntarles, que me queda dando vueltas, que quizás podría eh, darle como bajar un poquitito esa información, es a qué nos referimos con lex artis. Como, ¿es algo que está escrito? ¿Es algo que es de la usanza, como la costumbre? ¿Qué es la lex artis? Sí, la lex artis es los parámetros profesionales en cualquier profesión. Existe lex artis médica, la de los abogados, la de los arquitectos. En el fondo, aquí aterrizarlo es que se conduzcan bajo sus estudios científicos, se conduzcan bajo lo que ellos aprenden y que se entiende dentro de, por ejemplo, si hablamos del colegio médico, si tiene pautas de cómo actuar frente a ciertas situaciones de emergencias médicas. Eso es la lex artis, esas son las reglas normativas o de comportamiento que se esperan del profesional. En el fondo es hacer el trabajo o la pega bien hecha dentro de tus conocimientos científicos. Claro, perfecto. Muchas gracias. En ese sentido, entonces, hablamos generalmente entonces de médicos, de doctores, ¿cierto? Pero sería bueno que pudiéramos conversar en torno a
¿quiénes pueden cometer estos actos de negligencia médica? ¿Solamente los médicos, como su nombre lo dice, médica? ¿O también hay profesionales de la salud? ¿O solamente son personas de carne y hueso, por decirlo de alguna forma, los que pueden cometer estas médicas? Ahí se nos pueden ayudar en el tema. Bueno, ahí tomo la palabra yo ahora. Si nos vamos como al término de negligencia en general, es la falta de cuidado en lo que uno hace, y especialmente si se trata del cumplimiento de una obligación profesional. Entonces, cualquier profesional en realidad puede ser negligente en el ejercicio de su profesión. Todo eso, el término negligencia médica en general se ha extendido no solamente a los doctores, sino que a todos los funcionarios que participan en el ámbito de la salud. O sea, eso quiere decir a enfermeras, dentistas, kinesiólogos, entre otros, todos los que participan ahí. En el fondo es la acción o omisión cometida por ellos que cause algún daño al paciente y que incumpla los criterios profesionales o de la lex artis que menciona Ricardo. Además de todos estos funcionarios de la salud que pueden ser parte, que pueden cometer esta negligencia médica, se incluye también los establecimientos, si bien no cometen ellos ninguna acción o omisión, sí son responsables también. Por lo tanto, la negligencia médica, por regla general, alcanza también a los establecimientos médicos cuando ocurre. Perfecto. O sea, puede ser que la negligencia médica la cometa un establecimiento, o puede ser una persona de carne y hueso, o puede ser que la cometan en conjunto. ¿Cómo funciona un proceso de cómo identifico? Por ejemplo, pasa algunas veces que hay personas que, claro, van a atenderse a un lugar, ¿cierto? Pongamos que como estamos hablando de prestaciones, van a atenderse a algún lugar, pero ven que hay muchas personas que otorgaron la atención, ¿ya? Pero no tiene a todas las personas identificadas porque fueron, no sé, por ejemplo, varias enfermeras o enfermeros, varios distintas personas profesionales de la salud. Entonces, la negligencia médica, cuando yo la identifico, necesariamente proviene de una persona, pueden provenir de muchas o proviene del establecimiento. ¿Cómo se puede hacer un poco de ejercicio como de determinar cuando yo veo que hay una negligencia médica, cuando yo fui, por ejemplo, de una negligencia médica, qué es lo que tengo que identificar en ese momento, cuando me estoy dando cuenta de que está pasando? ¿Qué es lo que tengo que identificar de la persona? Sí, es tremenda pregunta, Fabiola, porque precisamente el establecimiento médico, si uno lo piensa, es una sociedad, es una ficción legal, no existe en carne y hueso. Y también cuando hablamos de establecimiento médico, también uno podría decir, bueno, es el inmueble propiamente tal. Entonces, ¿cómo hacemos responsables al inmueble o a la sociedad? Porque es verdad, no van a ser ni la ficción de la sociedad misma, ni el inmueble que me produzca daño. Bueno, el inmueble puede pasar, pero en el fondo lo que ocurre es que cuando, como dijimos, cuando entramos a un establecimiento privado, como estamos en la materia de hoy de salud, entramos a su esfera de resguardo. ¿Y qué esperamos cuando entramos a su esfera de resguardo, de cuidado en general? Es que efectivamente nos protejan, nos den el tratamiento que buscamos y principalmente, obviamente, es que no nos hagan daño o que no nos dejen peor de cómo llegamos. Y en ese sentido, obviamente, las negligencias médicas pueden hacer las distintas personas. Puede ser un doctor, pueden ser varios doctores, como explicaba Pedro Pablo, puede ser también anestesista, puede ser el arsenalero, puede haber distintos profesionales médicos que pueden causar el daño. Pero, como tú bien apuntabas, hay veces que me atienden cientos de personas, o yo converso con 10 personas, 3 doctores, 2 enfermeras, u otros enfermeros. Y en ese sentido, puede que inclusive yo haya estado bajo anestesia o durmiendo, y algo pasó en mí y no lo sé, y no sé cómo determinar quién fue. Y eso jurídicamente se llama culpa difusa. ¿Por qué es difusa? Porque realmente no sabemos qué ocurrió. Entonces, cuando hablamos de culpa difusa, lo que hacemos es decir, bueno, como yo no sé quién me hizo el daño, pero yo estaba dentro de la esfera de protección del establecimiento médico, el establecimiento médico es responsable por lo que me ocurrió. Y esto puede ser por distintas formas de construirlo, porque puede ser primero, como dijimos, la esfera de control o de resguardo del establecimiento médico.
Segundo, porque normalmente, en este caso, los prestadores de salud, las clínicas, van a ser los empleadores de los doctores. Y cuando los doctores son dependientes de una empresa más grande, normalmente cualquier persona que tiene dependientes es responsable por los actos de sus funcionarios, de sus dependientes, de sus trabajadores. En ese sentido, también alcanzamos a los prestadores médicos. Y es por eso que la recomendación muchas veces es que si hay que llegar lamentablemente al punto de demandar para poder exigir los derechos y las compensaciones que correspondan, nosotros sugerimos que hay que demandar tanto a las personas que creemos que pudieran haber sido o participado en el daño, pero también de forma conjunta en contra del establecimiento propiamente tal, porque el establecimiento tiene estos deberes de cuidado y también existe una hipótesis que me faltó, que podría haber sido que no necesariamente fue una persona la que hizo el daño, sino que un instrumento médico estaba sin mantención o la maquinaria necesaria para tratarme, para operarme, también falló. En esos casos también quien es el dueño de esos materiales es el establecimiento clínico normalmente. Entonces, por eso la recomendación es siempre apuntar a tanto los profesionales médicos como también al establecimiento de salud para exigirles de ellos las correspondientes compensaciones. O sea, en ese sentido, si no tengo claridad de quién fue, sí o sí puedo continuar adelante con el proceso. No es un obstáculo para que yo, ¿cierto? Que pongamos el caso de yo que sufrí una negligencia médica para que yo pueda, ¿cierto? Solicitar la mediación o lo que ya lo vamos a conversar. Hay una consulta que nos llegó a través de los comentarios y nos dicen, Bea nos dice, ¿cuánto tiempo tengo para denunciar una negligencia médica? Ahí no sé cuál de ustedes quiere responder. Le doy la palabra a don Pedro Pablo. Súper. Bueno, en realidad los casos de negligencia médica siguen las reglas generales del derecho civil, los plazos de prescripción, por lo tanto no hay una regla especial aquí como para poder demandar una negligencia médica. La mediación tampoco tiene un plazo específico y lo que sí siempre es recomendable es hacerlo cuanto antes porque en la medida que uno tenga mayores antecedentes y pueda probar más fácil qué son los hechos que está diciendo. Mientras más tiempo transcurre al final, si uno espera años como para plantear una demanda así, va a ser mucho más difícil en un juicio probarlo finalmente. Súper. ¿Y de cuánto tiempo más o menos estamos hablando? ¿Como tiempos de años, meses, días? Sí. Solo para complementar a Pedro Pablo, aquí, por regla general, las prescripciones en este tipo de negligencias son de 5 años, normalmente. 5 años. Pero como bien dice Pedro Pablo, si uno espera hasta el año cuarto, obviamente los documentos pueden haberse perdido, uno ya no va a saber, no va a recordar bien qué personas estaban involucradas, entonces dificulta mucho esperar hasta el último momento. Entonces la recomendación que bien hace Pedro Pablo es intentar proceder de forma rápida y lo antes posible que se pueda. ¿Estos 5 años se cuentan desde que ocurrieron los hechos? ¿De cuándo? ¿Sí? Claro. Mire, Pedro Pablo, dale. No, confirmando eso en realidad, sí. Entonces, si tú tenías algo más que agregar, dale. Sí. Normalmente es desde aquí normalmente va a haber un contrato de prestación de salud, entonces las prescripciones se cuentan desde que se hace exigible las obligaciones y en este caso va a entenderse desde que hubo un incumplimiento al contrato. ¿Y cuándo va a haber un incumplimiento al contrato? Cuando me produzcan un daño, por ejemplo. El daño de la negligencia médica que produzca el daño va a ser el evento que va a gatillar el cómputo de los plazos de años que tenemos por delante. Ya, me queda súper, súper claro. Acá nos llega otra consulta de parte de Carlos, nos dice, hola, ¿cómo procedería la negligencia médica cuando existe una supuesta responsabilidad del paciente en atención a que otorgó el consentimiento? O sea, primero, acá ver el tema de a qué nos referimos con consentimiento, ¿cierto? Está refiriendo al consentimiento informado que otorgan los pacientes. Y después cuéntanos qué pasaría en aquellos casos, es decir, cómo procede la emergencia médica cuando existe una supuesta responsabilidad del paciente, si es que eso es
viable o no. No sé Claro, si- bueno, ahí A ver, el, voy yo. dale Pedro Eh, Pablo, no hay problema. Ciertas prestaciones médicas, en realidad, cuando existen riesgos, existe lo llamado consentimiento informado, que es en el fondo informarle a los pacientes de cuáles son los riesgos que corre al someterse a ciertas prestaciones de salud. Firmar el consentimiento informado, si bien es una demostración de que conocía los riesgos y todo lo demás, no se pueden cometer las negligencias médicas. Cuando el daño se produce igual y hay responsabilidad detrás, no por haber firmado un consentimiento informado uno queda como de manos atadas sin poder hacer nada ante eso. Entonces, bueno, eso es importante saber. Si es que existe además responsabilidad del paciente, bueno, claro, ahí va a haber que determinar en el fondo qué tan responsable fue el paciente del daño que se le causó y ver en el fondo si es que la negligencia se da igual o sin la expresión del paciente no habría existido negligencia y en ese caso sustentar una demanda me parece a mí por lo menos que es mucho más complicado. Yo, Fabiola, si puedo agregar, es en el sentido de que el consentimiento informado también es bien específico, porque pueden producirse daños o daños a una persona que no estaban dentro del consentimiento entregado. O sea, por ejemplo, yo pude haberme consentido una operación en que sí va a haber una intrusión a mi cuerpo, por ejemplo, una disección, me van a cortar, me van a abrir, lo que fuese, pero, pero puede producir en una cirugía, pueden acontecer muchas cosas. Y yo no siempre consentí a todo lo que tuvo que hacer el doctor durante la operación o todo lo que hizo. Y en segundo lugar, también hablando más bien, porque aquí preguntan si el paciente es responsable. Y el paciente podría ser responsable, por ejemplo, cuando no sigue el tratamiento al pie de la letra. Le dicen, por ejemplo, tiene una operación, puede ser muy sencilla, digamos, vesícula, le dicen no puede hacer deporte por las próximas 6 semanas. Pero el paciente porfiado le gustaba ir a jugar a la pelota, fue a jugar a la pelota y obviamente se le abrió la herida, y etcétera. Ahí efectivamente es difícil decir, bueno, el paciente asumió el riesgo de ir a jugar a la pelota, por lo que a pesar de la indicación médica, se está profiriendo parte del daño él mismo. Entonces hay que ser muy cuidadosos también. Los pacientes, como dice la ley, que especifica la materia, no es solo de derechos, es de deberes. Los pacientes también tienen deberes y principalmente en este caso, si uno quiere estar consciente de que la negligencia médica no es producto de un actuar propio, hay que seguir al pie de la letra las indicaciones médicas. Claro, y en ese sentido, entonces, para todos quienes nos están y que tengan consultas de si ellos, sus familiares, conocidos o, por ejemplo, han sufrido alguna negligencia, es lo que ustedes nos dicen, ¿cierto? De hacer el ejercicio. Seguí todos los pasos que me indicaron y si seguí todos los pasos, eh, eh, pasó lo que se supone que en aquella etapa del proceso, por ejemplo, de recuperación, por poner un ejemplo, tenía que pasar o no seguí los pasos y en ese sentido, en parte, responsable, ¿cierto?, de este daño que me acaba de ocurrir. Entonces, como para poder hacer ahí un ejercicio de cuáles son los hechos voluntarios, ¿cierto?, que han efectuado los pacientes, que también es un elemento súper importante. Nos llega otra consulta más y nos dicen acá que ¿en qué institución se debe llevar a cabo la mediación? Y si esta es obligatoria, y si debe o no ir con abogados. Son tres preguntas en una, ¿eh? Vamos por partes. ¿En qué institución se debe llevar a cabo la mediación? Ya, aquí estamos en un ámbito un poquito más restringido, pero de todos modos es importante verla. Claro, ahí, bueno, tomándolo ante un caso de negligencia médica, lo más importante ahí es distinguir la naturaleza del establecimiento que prestó el servicio. Si es un establecimiento de carácter público, ahí la mediación, se tiene que solicitar una mediación obligatoria, pero esta mediación es ante el Consejo de Defensa del Estado, que tiene una unidad de mediación específicamente para casos como este. Entonces ahí se solicita, se puede hacer presencialmente o por la página web ante el Consejo de Defensa del Estado. Por otro lado, si es que la negligencia ocurre en un establecimiento privado, ahí hay que solicitar la mediación a la superintendencia.
y la superintendencia tiene un listado de mediadores, por lo tanto uno al solicitar esa mediación tiene que seleccionar, proponer a 5 mediadores y se va a llevar también adelante este procedimiento de mediación. Respondiendo ahí la segunda o tercera pregunta, sí, esta mediación es obligatoria y la ley la establece especialmente. Antes de empezar un juicio, uno no puede mandar directamente al doctor negligente o al establecimiento, sino que tiene que hacer esta mediación primero y en caso que esta mediación falle, recién ahí se puede iniciar una demanda civil. ¿Y ustedes recomiendan? A ver, no, primero voy a hacer la pregunta como corresponde. Nos dicen, ¿si es necesario o no ir con abogado para esta mediación? Bueno, ahí esto va a sonar como propaganda en realidad de parte de nosotros, pero sí, lo recomendable es con abogado, principalmente yo diría que es porque el prestador de salud probablemente va a ir representado, va a ir con un abogado que conoce el procedimiento y que se va a manejar en el tema, por lo tanto. Entonces, puede quedar uno desnivelado si no conoce cuáles son además de los derechos de fondo en el fondo, el procedimiento mismo, qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son las etapas. Ese desnivel al final puede perjudicarlo a uno, por lo tanto, si es que tiene la posibilidad de ir con un abogado que conozca el procedimiento, eso es una gran ventaja, que equipara en el fondo la cancha en esta negociación. Así es importante porque como nos dijimos al comienzo, los abogados hablamos en complejo, difícil y una persona que no está acostumbrada a hablar en términos jurídicos, puede que sea una cosa muy sencilla la que le están explicando o diciendo, pero uno va a dudar porque no sabe o porque no tiene conocimientos propios. Entonces, bueno, eso de asesorarse tempranamente, de ser acompañado y tomar todos los resguardos. Si personas no tienen lo suficiente el financiamiento para tomar abogado, puede recurrir a la fundación, obviamente, o a la Corporación de Asistencia Judicial para que los puedan ayudar en este tipo de procedimientos. Y de hecho, existen instituciones que están contempladas para poder ayudar a estas personas en estos momentos de la mediación. Y nos faltó una cosa que es importante dar cuenta que estas mediaciones tienen formularios web sencillos de incorporar, ya sea para una mediación en un sistema público. Existe una página web en el Consejo de Defensa del Estado, aquí podemos decir que es www.cde.cl/mediación, así de sencillo, y en el caso de establecimientos privados también existe un sitio web y que está en www.supersalud.gov.cl, y ahí también ustedes van a poder encontrar los formularios necesarios para poder iniciar estos procesos de mediación porque se han entregado a las personas la facilidad de hacerlo de forma online. Perfecto, o sea, en resumen, va a depender, a dónde tengo que ir va a depender de qué tipo de establecimiento. ¿Cierto? Si es un establecimiento público o un establecimiento privado, y a su vez es recomendable asistir con abogado, más no es obligatorio, pero claro, ¿qué nos recomiendan ustedes si, por ejemplo, alguien quiere asesorarse por abogado? ¿Le recomiendan que ingrese por sí mismo el formulario o que espere a que el abogado o abogada lo asista para el ingreso del formulario? Bueno, ahí en realidad el formulario es bastante simple y lo que podría ser más complejo en el fondo es que hay que presentar la solicitud concreta de lo que uno quiere como conseguir del proceso. Entonces, en ese sentido, si es que uno tiene contacto con el abogado desde un principio, antes de entregar el formulario, ya se puede idear mucho mejor una estrategia y saber qué es lo que se va a pedir en la mediación. Entonces, claro, de ser posible, es posible tanto rellenar el formulario y entregarlo como ir a la mediación sin abogado, pero lo recomendamos nosotros desde un principio. Perfecto, muchísimas gracias. Me queda súper claro y espero que las personas que nos están acompañando, a quienes saludamos ahora, les esté quedando clara esta información y puedan comunicarle, no solamente para información personal, sino que también puedan transmitir esta información a otras personas que tengan duda o, por ejemplo, que ver nuevamente este live porque va a quedar grabado en nuestro Instagram. Tenemos otras consultas. Llegado varias consultas, así que eso es súper positivo. Nos consulta, dice, ¿la institución médica puede negarse a entregar la documentación del tratamiento, entiéndase, ficha médica y exámenes? No se puede, tiene un deber porque es información que en realidad es propia, es tu información, es la información del paciente, no pueden negarse.
si pasase eso, existen los mecanismos que uno puede hacer denuncia ante la superintendencia para poder requerir la información y obligar al prestador a entregarla. Y luego, no obstante eso, si uno fuese a juicio, existen las medidas compulsivas que un juez puede decir, ¿sabe qué? Usted le puede pedir al juez y decirle, clínica, entrega esos documentos, y el juez los va a ordenar. Entonces, no pueden negarse, pero si lo hiciesen, hay alternativas, ya sea administrativas ante la superintendencia, y durante el curso de un juicio también el juez va a poder ordenar solicitar la documentación. Y aún más, dado que la mediación es un proceso obligatorio previo a cualquier tipo de juicio, el mediador, que esta persona que tal vez más adelante vamos a empezar a conversar un poco más en profundidad, el mediador va a exigir desde luego la entrega de toda esa información, porque no se puede colaborar a llegar a una solución si no se tiene todos los antecedentes sobre la mesa. Y eso es prácticamente, va a ser compulsivo, obligatorio para la clínica entregar toda la información que se requiera. Claro, porque en algunas ocasiones hay consultas a Fundación Pro Bono específicamente en el tema, porque no han entregado información, ya sea hospitales o clínicas, pongámonos acá en el caso, ¿cierto?, de establecimientos privados, poca, pero claro, ahí nos comenta y a modo de resumen, se puede efectivamente reclamar, se puede reclamar ante la superintendencia y también eso se puede hacer vía web, reclamarse para que se entreguen los antecedentes, la clínica, los exámenes, todo lo que se requiera. Y claro, es importante porque al final son antecedentes que en algunas ocasiones cuenta el equipo médico, ¿cierto? Donde va a todo lo correspondiente, pero no necesariamente el paciente los tiene. Entonces, claro, para complementar un poco ahí, puede ser que la dificultad de la entrega de esta ficha médica sea que esta es información personal. Entonces, si uno personalmente va a pedir su ficha médica, no debería tener ningún problema para que se la entreguen. Pero si uno va a pedir la ficha, si yo voy, por ejemplo, a pedir la ficha médica de mi hermano, no, la clínica razonablemente se va a negar porque es información personal de mi hermano. Entonces, a menos que yo tuviera un poder como para poder pedir esa información, la clínica no debería poder pasármela. Entonces, habría que ver ahí bien el caso que le han llegado a ustedes para ver si es información directa del paciente que la está pidiendo o es de un tercero, porque en ese caso sí necesita tener como un papel que acredite que está representando a otro. Efectivamente, Pedro Pablo, súper importante lo que tú nos comentas, porque claro, efectivamente, a modo de resumen, ¿cierto? Quien tiene que acudir es la persona, el paciente, ¿cierto? O alguien que lo presente a través de algún poder que le haya otorgado, ¿cierto? Y me imagino que el tipo de poder, por ejemplo, poder pedir antecedentes, pongamos, de mi hermano. Ese va a depender, el tipo de poder va a depender del procedimiento o siempre tiene que ser, por ejemplo, poder ante notario. ¿Cómo funciona ahí a nivel práctico? Mira, normalmente en materia de los formularios, que estamos hablando de la superintendencia, por ejemplo, para solicitar la mediación, existe algunos requisitos y en algunos casos sí te piden que sea un poder notariado. Y aquí una cuestión que más bien en la práctica y un gusto a los chilenos. A los chilenos les gusta el timbrecito, les gusta que esté todo notariado. No porque la ley lo exija, sino porque al parecer la gente se siente más cómoda cuando viene con un timbre notariado. Entonces la recomendación para que no el prestador correspondiente no se escude, no te cierre la puerta diciendo que necesita un poder notarial, es mejor que estos tipos de poderes, y le llamamos judicialmente, vengan de la notaría, vengan con la notaría. Ya, perfecto. Entonces ahí a ponerle ojo entonces, sea un tercero, ¿cierto? Quien lo solicite, poder contar con este documento para no pillarse con trabas en el camino. Claro. Correcto. Claro. Y la siguiente pregunta que tenemos es, como ya hacia el punto de vista como práctico, concreto, ¿cierto? Es decir, pongamos, claro, por ejemplo, yo fui víctima de una negligencia médica.
¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Que ya nos han adelantado un poco de información, ¿ah? Pero vamos concretamente como a este primer paso para poder tratarlo con un poquitito más de detalle. Claro, bueno, ahí lo que la ley señala, en fondo, que ya lo adelantamos un poco, es que hay una mediación obligatoria, ya sea un establecimiento público o un establecimiento privado, hay mediación sí o sí y esa es una etapa que tiene que cumplirse. Esta mediación, en fondo, es un procedimiento de negociación entre las partes en las que interviene un tercero, que es el mediador, que va, en realidad la ley deja bien libre las facultades del mediador, por lo tanto puede intervenir más o menos dependiendo del mediador que toque, pero la idea de él, o sea, la idea de este es lograr que las partes lleguen a un acuerdo y no tengan que ir a un juicio que dure después muchos años. Entonces, lo ideal, su objetivo en el fondo es conseguir que las partes logren un acuerdo. Y para eso puede citar a las partes individualmente, claro que para eso tiene que avisarle a la otra parte también, puede también pedir que se le exijan documentos y puede también ir a visitar el lugar donde ocurrió la negligencia y así tiene distintas facultades con la idea de conocer bien el caso, y él no es que tenga una decisión como un juez para nada, sino que es simplemente un interventor que va a estar ahí supervisando que las partes mantengan una negociación y que puedan llegar al acuerdo final que evite el juicio. Claro, ¿Sí? solamente quería complementar, es que, claro, las personas pueden preguntarse en las casas es, ¿por qué me obligan a ir a mediación? ¿Por qué tengo que hacer esto antes de demandar? Y efectivamente, como Pedro Pablo lo dice, la finalidad de la ley puede que distinto es que qué pasa en los hechos, si tiene resultados o no. Pero la ley o el Estado chileno cuando dictó esta ley pensaba, bueno, los juicios son costosos. No, a la sociedad tampoco le sirve que la gente esté batallando en tribunales. Entonces, lo que hacemos es proponer, ya sea, es obligatorio, pero estamos dando paso a una posibilidad de que las partes sean quienes encuentren propiamente una solución. Como bien Pedro Pablo señalaba, el mediador es un tercero imparcial, pero él solamente propone bases para poder llegar a un acuerdo. Intenta conversar con las partes por separado, se va a juntar por separado o conjuntamente. Normalmente lo junta a las dos personas, a los representantes del paciente afectado, a los representantes de la clínica, y les señala, bueno, estamos sentados en la mesa porque queremos llegar a un acuerdo. Y les plantea, por ejemplo, cómo se va a desarrollar el procedimiento. Y normalmente, luego de que las partes se conocen, tienen un primera aproximación, normalmente en la primera sesión con el mediador, las partes van a estar bien dispuestas, van a decir, sí, nosotros estamos sentados acá en la mesa porque queremos llegar a un acuerdo. Y dada esa voluntad que tiene que ser manifestada por las partes, porque nadie puede estar obligado a mantenerse en la mediación, eh, luego el mediador va a tener que tener reuniones por separado y va a escuchar a ambas partes sus posturas, conociendo bien la postura de ambas partes, luego va a intentar conversar cruzado nuevamente y decir, mira, sabes que yo creo que por acá puede venir una solución, conociendo lo que dice la otra parte. Igualmente va a hacerlo viceversa con el otro lado de la mesa. Y así va intentando ir poquito a poquito lo que se pueda, intentar acercar las posiciones de las partes que en un comienzo muchas veces se ven muy lejanas. El paciente quiere que lo paguen, que le indemnicen. Pero pegado parece Se sienten no responsables. Un poco. Ahí sí. Ricardo, ahí sí. Yo creo que tenemos bueno, agregar ahí lo que está diciendo Ricardo, que es un procedimiento que igual es relativamente corto, dura 60 días la mediación desde que se inicia y si es que hay posibilidad de llegar a algún acuerdo y las negociaciones están yendo bien, se puede extender a 120 días esta mediación. perfecto. No puede estar hasta el infinito, ¿cierto? A la espera de que el proceso de mediación se concrete. O sea, hay plazos, ciertos plazos establecidos. Claro, hay ciertos plazos establecidos. Hoy en día igual se está demorando, desde que uno hace la solicitud, la superintendencia, se está demorando algún tiempo en que se inicie la mediación, pero una vez ya iniciada tiene este plazo fijo en la ley y por lo tanto no
no se puede extender hasta el infinito y esta etapa obligatoria anterior no es que uno pueda estar años en esto, sino que si en 60 días no hay posibilidades de acuerdo, se termina simplemente y se da por finalizada la etapa de mediación. Ya, me queda súper claro. En ese sentido, ahí volvió Ricardo. Bienvenido nuevamente. Perdónenme, Recuperamos. Súper. perdónenme las fallas técnicas. Lo bueno de esto es que es muy trabajo en equipo. Entonces, Pedro Pablo terminó de comentarnos justo todo lo que estabas tú diciendo en la misma línea. Así es que nos quedó súper claro Excelente. de los plazos que pasa como adentro de la mediación, ¿cierto? Acá nos queda una duda. ¿Quién paga? Importante duda. ¿Quién cubre los gastos del proceso? Ya, en el caso de la mediación ante el Consejo de Defensa del Estado en establecimientos públicos, esa es gratuita. En el caso de la mediación en la superintendencia, cuando el problema es con un prestador privado, ahí la mediación se divide por mitades, paga las dos partes, la mitad de los mediadores. Los mediadores, como les mencioné yo hace un rato, la superintendencia tiene un listado de mediadores oficiales, en el fondo, y cada uno de ellos tiene publicado el arancel que cobra por llevar adelante la mediación. Entonces uno también, cuando propone a los 5 mediadores que se le van a proponer al prestador, puede ver cuánto cobra cada uno y elegir ahí los más baratos, más caros, dependiendo de la conveniencia de cada uno. Súper claro. Nos consultan acá, dentro de los comentarios que nos han llegado, nos dicen, entiendo que la ficha clínica es la cronología del tratamiento médico, que fue lo que ustedes nos comentaron en un momento. ¿Existe responsabilidad médica cuando al paciente le aplican tratamientos que no se registran en su ficha clínica? Es buena pregunta, pero lo que aquí es importante, como dijimos, las negligencias médicas, yo no sé si la pregunta apunta por un cobro que no aparece en la ficha clínica o si es que es negligencia médica. Pero No. si vamos a la negligencia médica, Por tratamientos que no se registran, tratamientos aplicados al paciente que no se registraron en la ficha clínica. hay una falta. Se debe registrar todo por ley. Hay una falta administrativa. Vean, vamos por partes, porque primero recordemos que cuando hablamos de negligencia médica debe haber un daño. Puede ser que el paciente sepa que le hicieron un tratamiento, pero no está registrado en la ficha clínica, y no necesariamente que no esté registrado en la ficha clínica significa que se produjo un daño en la persona, ¿cierto? En ese sentido, ahí hay que tener distinción, pero sí hay un incumplimiento, un deber legal del prestador de salud que sí puede ser sancionado administrativamente. Pero si una persona tiene derecho a cobrar algo por eso, va a depender si efectivamente existió un daño de por medio, que se me haya causado un daño, un detrimento patrimonial, que me hayan hecho gastar más. Eso creo que lo vamos a conversar un poquito más adelante. Sí, súper. Y mira, ahí Carlos también nos escribió de nuevo, nos dice, la pregunta apunta a que queda afectado el paciente en su salud por el tratamiento que no se registra. Y claro, ahí como nos comenta Ricardo, siempre y cuando exista un daño, efectivamente podría ser un eventual caso de negligencia médica, ¿cierto? O Correcto. estoy en otro lado, ¿está bien? Sí, ya, súper. No, es así. Ya, perfecto. Y ¿qué facultades, y ahí pasando, volviendo, ¿cierto?, al tema de las como especificaciones de la ¿qué facultades tiene el mediador, la mediadora me puede contactar directamente? ¿Y qué pasa si la parte, ¿cierto?, médico, doctor o establecimiento me contacta directamente por la instancia de mediación? ¿Qué es lo que pasa en eso? Como comentábamos, el mediador, este tercero imparcial que nos ayuda a intentar llegar a un acuerdo, tiene amplias facultades, no está limitado. Y en ese sentido, como les comentábamos, se puede reunir ya sea con las partes de forma conjunta o de forma separada. El mediador son personas que tienen estudios en este tipo de negociación para aproximar a las personas. Entonces pueden que tengan una estrategia y un plan de trabajo y cada mediador ahí va a tener la libertad y puede funcionar de formas distintas según su experiencia, según sus resultados. Entonces el mediador en ese sentido va a invitar también a otras personas que no estén, por ejemplo, que sienta que deben estar sentadas en la mesa y que no han llegado, puede que los invite, puede solicitar documentos, como les comentábamos, decía la clínica, oiga,
sabe que necesitamos los registros médicos para ver qué aconteció y tomar una solución que sea razonable de acuerdo a la realidad de los hechos, de por qué se produjo el daño. También podría solicitar, por ejemplo, informes técnicos, si es que lo requisiese, si es que las partes dicen están muy cerca del acuerdo, pero tienen dudas respecto, por ejemplo, a un monto, a los gastos que la víctima o que el paciente sufrió, puede que requiera alguna información de otro tercero que diga, sabe que efectivamente es plausible, es razonable los gastos que está pidiendo esta persona. Y así la clínica también se queda tranquila de que está pagando lo que le corresponde, por ejemplo. Y además, como estamos en una etapa extrajudicial que estamos buscando una solución, es posible que durante este proceso de mediación, durante el plazo de mediación, que el establecimiento de salud me contacte directamente y me ofrezca alguna propuesta. Y la importancia ahí es tomar estas ofertas con cautela, respirar profundo, analizar si efectivamente están recogidos mis intereses, efectivamente si es una buena propuesta. No hay que apresurarse en tomar este tipo de decisiones. Si la oferta llegó, además, en tiempo de mediación, tienen que pensar que efectivamente la clínica ve que hay un caso del paciente y por eso está ofertando. Entonces, de todas formas, no hay necesidad de decir que sí de forma inmediata. Y hay que plantearlo, analizarlo con sus propios abogados, con la familia, y luego, por ejemplo, si las partes quieren llegar a ese acuerdo, será bueno, para que quede concreto en un acuerdo formal, que se informe al mediador y que el mediador levante un acta y que diga las partes han llegado a este acuerdo. No importa que no se obtuvo el acuerdo en reuniones con el mediador sobre la mesa, sino fue por atrás con contacto directo entre las partes, pero también este proceso y la ley piensa en que se produzcan estos eventos, que las personas conversan y llegan a un acuerdo para no ir a juicio ni ir a la guerra, que es lo que intenta evitar la mediación. Efectivamente, y es súper importante, como lo dicen ustedes, es poder analizar y quizás tomar papel y lápiz y ver los pros y los contras que implica aceptar esa oferta o no en un proceso de mediación. Les cuento que pasó súper rápido el tiempo, pero hablando, Sí. ya como 5 minutos nomás de las decisiones que podemos hacer, pero estos últimos minutos y como para ir cerrando, les pido que nos cuenten lo último. ¿Qué pasa si no se llega a acuerdo en la mediación? Bueno, si no se llega a acuerdo en la mediación, se finaliza esta etapa obligatoria que impone la ley y por lo tanto uno ya queda plenamente libre para decidir si es que quiere demandar y empezar un juicio civil. Estos juicios civiles, bueno, el objetivo ahí va a ser lograr demostrar la responsabilidad o del doctor o del personal médico o del establecimiento y obtener la indemnización. Lo que sí tenemos que señalar es que son procedimientos que duran mucho tiempo. Lo mismo la idea de la mediación previa es como... ¿Perdimos a Pedro Pablo? Puede ser. No, ahí lo recuperamos. Finalizada la etapa de mediación... Ahí lo recuperamos. ¿Me quedé pegado? Sí. Sí, pero lo que comentaba Pedro Pablo es que efectivamente, ¿por qué la ley también quiere que no nos vayamos a la guerra a juicio? Es porque son larguísimos los juicios en Chile. Y si, para resolver un conflicto de forma completa, siempre estamos hablando entre 3 a 5 años de litigación, de desgaste emocional, de estar en el proceso, porque tienen que pensar que va a estar el tribunal, pero luego puede haber la Corte de Apelaciones y luego la Corte Suprema. Todo eso son procedimientos bastante largos. Claro, y bastante desgastantes también a nivel emocional. Por eso, la última, ya, esta sí les prometo que va a ser la última pregunta de cierre, minutos, mirando el reloj, simplemente porque es algo súper importante que ustedes nos puedan comentar, es ¿qué recomendaciones ustedes les pueden hacer a una persona que busca reclamar daños por negligencia médica? En el último minuto que nos va quedando. Dispara, Pedro Pablo. Lo perdimos, parece. Con pequeños problemas de conexión, sí. Así que... Sí. Bueno, lo más importante, yo creo que hay que pensar de que hay que recabar toda la información, ir guardando todos los documentos durante el tratamiento médico. Y aquí hay que ser preventivos también.
hay que pensar, no, esto más bien pensamiento de abogado, pero hay que tener siempre en mente que pueden pasar riesgos, pueden pasar cosas malas y hay que ser previsor. ¿Y cómo prevemos? Vamos guardando toda la documentación de los exámenes. Si hubo comunicaciones directas con el doctor, por ejemplo, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp, por mensaje de texto, es bueno también ir guardando esos documentos hasta que estamos seguros de que el tratamiento médico fue correcto, que logró el objetivo que se quería. Eh, entonces también, por ejemplo, cuando uno sufre un detrimento también psicológico por la situación que está viviendo, también es importante guardar los gastos que han ocurrido, por ejemplo, gastos de psicólogo. Si tuvo que contratar a otra persona para cuidar a alguien que era dependiente tuyo y tú quedaste imposibilitado, hay que guardar también la documentación de esos gastos de personas. Si tuviste que hacer trayectos, viajes, nuevas terapias, toda esa documentación hay que guardarla. Y en especialmente, como toda negligencia médica, ustedes también van a ir a buscar opiniones, segundas opiniones, a otros doctores, a otros especialistas. Y esa información también hay que guardar, la opinión experta de otras personas sobre la misma situación que les causó el daño al paciente en particular. Perfecto, nos queda súper claro. Ahí recuperamos a Pablo, Sí, Ricardo y Pedro ya Pablo. la parte. Muchísimo, muchísimo el haber acompañado, ¿cierto? Habernos acompañado en esta actividad, haber respondido todas las dudas que nos llegaron. Y por supuesto que esperamos que las personas que están conectadas, quienes vean el video en un futuro, encuentren acá un camino útil para poder llevar a cabo, ¿cierto? Saber cuáles son los pasos a seguir ante las negligencias médicas. Así es que les damos los últimos a Ricardo y Pedro Pablo para que se puedan despedir. Bueno, bueno, muchas gracias Fabiola nuevamente, gracias por la gente que estaba aquí, por las preguntas. Nosotros estamos muy motivados de ayudar y participar con la Fundación Pro Bono, de modo que también quedamos abiertos para poder recibir consultas y otro tipo de, de lo que necesiten ustedes para que nosotros podamos ayudar. Ustedes son un link muy importante de nuestra profesión con las personas que realmente necesitan este tipo de asesoría y que muchas veces nosotros por la vorágine de nuestro trabajo del día a día no es tan fácil encontrar esa vinculación. Y es importante el nexo que ustedes nos ayudan a tener. Muchas. Claro. Yo sumarme a las palabras de Ricardo, en realidad, agradecerle mucho por esta invitación, agradecerle a todos los que se conectaron y que hicieron preguntas y esperamos que hayamos sido lo suficientemente claros en realidad y que hayamos podido ayudar a la gente que está interesada en el tema. Muchísimas gracias a usted y a todas las personas que están conectadas. Les recordamos que si tienen consulta o dudas nos pueden contactar en www.probono.cl o probono.probono.cl. Damos una muy bonita noche y muchas gracias Ricardo y Pedro Pablo. Espero que nos veamos en una nueva instancia. Chao. Muchas gracias. Chao.